Hola, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase formal, así que vamos a hacer la presentación de la materia. La materia que nos ocupa se denomina Sociedad de la Información y el Conocimiento 1. Trata sobre cómo y con qué herramientas procesamos los datos, cómo interpretamos la información y de qué forma comunicamos el conocimiento adquirido en el marco de la administración pública. También pretendemos entender el actual modelo social donde la información tiene un gran valor y en donde las TIC son la base material que organiza la mayoría de los procesos sociales y productivos, generando un gran impacto en la sociedad civil, el sector privado y la administración pública. En lo concerniente a la aplicación de las TIC en la Administración Pública Nacional, podemos mencionar el decreto 378/05 que aprueba los planeamientos estratégicos que deberán regir el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los sectores sectoriales de gobierno electrónico. Pero es necesario que aclaremos algunas cuestiones que se llaman nociones preliminares para entender bien los conceptos de nuestra materia. Actualmente nos encontramos saturados por los términos datos e información que son empleados de forma similar. Si bien ambos conceptos están relacionados, deben distinguirse uno del otro. Dato es el componente mínimo de una información mayor. Es una característica de la realidad que se expresa con palabras, alto, bajo, mucho, poco, o números, 1, 2, 10, 20. Es necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o hecho que describe objetos, situaciones, etc. Información es el conjunto de datos procesados en forma significativa, ordenados y con una secuencia lógica sobre algún suceso o hecho de importancia. La información es externa al individuo, o sea, se encuentra en el ambiente o en las cosas. A medida que tenemos más información, más fácil nos resulta tomar decisiones. Esa es la función de la información, disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento, incrementando además la probabilidad de éxito. Reitero, la información es externa al individuo, se encuentra en el ambiente. El conocimiento es el entendimiento obtenido a partir de la razón en base a la información disponible. El conocimiento se encuentra en los individuos. Desde el punto de vista humano, la comunicación es un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, los silencios, el espacio interpersonal. Llamaremos TIC al conjunto de procesos y productos derivados del software y hardware, soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, el procesamiento y la transformación de la información. Ahora sí, empecemos con la noción de sociedad de la información. ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene la expresión sociedad de la información y el conocimiento? Esta es una frase que cada vez se está escuchando más y muchas veces no sabemos cuáles son sus fuentes, así que vamos a tratar de averiguarlo. La noción sociedad de la información y el conocimiento tiene dos fuentes. Una que es política, que empezó a hacerse conocer entre los años 90 y el 2000 y las siguientes décadas, y se relaciona con la política, la popularización de la TIC en nuestra vida y la regulación de sus desigualdades en el ámbito público. Por otro lado, hay otra fuente que es científico-técnica y se relaciona con el estudio de los cambios tecnológicos
y su repercusión socioeconómica. Vamos a empezar por la primera fuente, la popularización del concepto. Esta noción comienza a difundirse a partir del desarrollo conjunto de la electrónica, la informática y la popularización de nuevos medios de comunicación con tecnologías como el cable o el satélite. Ya dijimos que esto se remonta a la década del 90 y a los primeros años del siglo XXI. En nuestro país, el decreto número 252/00 creó el Programa Nacional para la Sociedad de la Información. También este término se popularizó con la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en el año 2003 en Suiza y en Túnez. ¿Qué buscaba esta reunión internacional? Buscaba eliminar la brecha digital en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente las telecomunicaciones e Internet, y disponer de políticas públicas al respecto. Nuestro país adhirió a dicho compromiso internacional. Segunda fuente. Nueva etapa social. El concepto técnico-investigativo. Surgimiento como nueva etapa social. La década del 70 constituye un periodo fundamental en la historia de nuestro presente tecnológico, al haber preparado el camino para la explosión global décadas más tarde de las tecnologías digitales. Como escribe Manuel Castells, creo que podemos decir, sin exagerar, que la revolución de la tecnología de la información como revolución nació en los años 70. Manuel Castells es un sociólogo español que ha dedicado gran parte de su obra a estudiar cómo la globalización, Internet y otras TIC influenciaron en nuestra sociedad actual, a la que él llama sociedad informacional, que para nosotros es la sociedad de la información. La revolución de las telecomunicaciones, revolución informacional o también llamada revolución digital, fue posible gracias al encuentro de tres pilares. La digitalización, que transformó cualquier información en bits. La informática, los avances en la computación, permitieron manipular y procesar grandes cantidades de información. 3. Las telecomunicaciones favorecieron la transmisión de información en grandes cantidades desde un extremo a otro del planeta. Piensen que en los 70 todo el mundo pudo ver en su televisión o escuchar en su radio los mundiales de fútbol. Dice el sociólogo Manuel Castells, así, las nuevas tecnologías nacidas en los 70 representaron un salto cualitativo hacia adelante en la difusión masiva de la tecnología en aplicaciones comerciales y civiles debido a su accesibilidad y su costo decreciente junto con una calidad creciente. A partir de esta década, y con mayor énfasis durante la década de los 80 y los 90, la mayor miniaturización, la creciente especialización y el precio decreciente de los cada vez más poderosos chips hizo posible ubicarlos progresivamente en cada máquina de nuestra vida cotidiana. Lavaplatos, microondas, automóviles, etc. También nos dice el sociólogo Castells, nacidas en los 70, las tecnologías digitales han llegado a transformar la realidad humana en diversos aspectos. Al final del siglo XX, estamos atravesando uno de esos raros intervalos en la historia, un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra cultura material, por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información. A su vez, esta revolución digital tuvo repercusiones en nuestra sociedad o sociedad de la información. Veamos un ejemplo. En el ámbito sociopolítico, esto lo pudimos ver en la guerra de Vietnam. ¿De parte de quién vino esta reflexión? Del filósofo Marshall McLuhan, que en su libro Guerra y Paz en la Aldea Global, utilizó esa expresión, aldea global, para referirse a las transformaciones que se estaban produciendo en torno a la comunicación electrónica. Según este filósofo,
todos los estadounidenses, a su modo, participaron de la guerra de Vietnam, primera guerra televisual. ¿De qué forma? Participaron como testigos. Porque la información de la guerra y las matanzas que se estaban produciendo llegaron al gran público, más allá de los intentos del gobierno por bloquear dicha información. De hecho, no solo los estadounidenses, sino el resto del mundo occidental pudo ver las brutalidades de la guerra. En el ámbito económico, también las telecomunicaciones y la revolución digital tuvieron su influencia. Estas reflexiones vienen del sociólogo Daniel Bell. Este sociólogo, en su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, que es la forma en que él va a llamar a la sociedad de la información, anunciaba cómo las sociedades desarrolladas, Estados Unidos, Europa, Japón, se irían desindustrializando porque basarían sus economías en el dominio y uso de la información. Ergo, su sector más importante sería el de los servicios, las telecomunicaciones, porque requieren trabajadores más formados, más capacitación y por ende su producción es más cara y da más riqueza. Para él, las tecnologías de la información son la bisagra entre la sociedad industrial y la postindustrial, donde los factores de transformación social radican en el nuevo papel del conocimiento, la información, educación y el capital humano. Daniel Bell distinguió un nuevo paradigma, un cambio histórico orientado hacia un modelo social basado en la información y el conocimiento, cuyas consecuencias se extienden a las empresas, la ciudadanía y los gobiernos. Las intuiciones de Bell hoy son una realidad a la que dentro de la economía de un país se le llama sector cuaternario. ¿Y de qué trata este sector cuaternario? Son las actividades de investigación y desarrollo donde la clave es el conocimiento. Nos referimos, por ejemplo, a las compañías que se dedican a la creación de software que luego empresas de otros rubros pueden utilizar para sus operaciones. Así, este sector se caracteriza porque el uso de sus productos puede aumentar la productividad y la rentabilidad en distintos negocios y en general de la economía de un país. Vamos a ver con este ejemplo. Hay 3 empresarios. Uno dice, nos ha llegado de Indonesia el informe sobre las nuevas referencias de nuestros compradores. Mándenos la información a Alemania para que modifiquen los diseños. Por último, cuando estén los resultados, que la información vaya a México, donde está la planta de producción. Es decir, que la información se relaciona con la industria y la producción, por lo tanto la información es un nuevo factor de riqueza. Ahora vamos a pasar a algunas definiciones de sociedad de la información que todavía tienen vigencia. La primera es la del sociólogo y empresario Yoneshi Masuda. Él dice que la sociedad de la información es aquella que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad humana en lugar de un aumento del consumo material. Por otro lado, el ya citado Manuel Castells dice que la sociedad de la información es un nuevo sistema tecnológico, económico y social, una economía en la que el crecimiento de la productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción, capital, trabajo, recursos naturales, sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos. La definición propuesta para nuestro curso es la siguiente. Es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros, ciudadanos, empresas y administración pública, para obtener y compartir cualquier información
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Vamos a traducir esta definición. Significa que en nuestra sociedad todos sus integrantes, ciudadanos, empresas y administración pública, pueden almacenar, difundir, transformar y procesar información como nunca antes porque los dispositivos para ello están en la mano de todos sus miembros. Por ejemplo, podemos sacar una foto con el celular, editarla y compartirla en redes sociales. Podemos realizar un trámite desde la computadora o el celular, enviar un correo electrónico, grabar una obra de teatro y subirla a YouTube o difundirla por WhatsApp o incluso criticarla desde un blog. Tener clases sin necesidad de estar presente en el aula. Enviar un informe económico de un punto a otro del planeta para modificar un diseño automotriz o bien escribir una tesis en Misiones y participar en una conferencia virtual en España sobre las conclusiones de dicha tesis. O sea que la información circula libremente y tiene consecuencias en cientos de miles de ámbitos, favoreciendo así la creatividad y la productividad en todos los integrantes de la sociedad, sin límites de tiempo ni espacio, ayudando así a la producción de más conocimiento en temas de interés. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones y beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento. En el ámbito económico, más productividad. En las formas de organización humana, mejor calidad de vida y conocimiento. En los individuos, desarrollo personal. ¿Y la sociedad del conocimiento? Este término, en primer lugar, es un futuro deseable. Se basa en una declaración internacional, tanto de la ONU y de la UNESCO, en un marco filosófico y político. Por eso es un futuro deseable. Está basado en la sociedad de la información, es decir, que surgiría a partir de la misma. En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, se reconoce que la humanidad está entrando en una era de mayor comunicación humana, la era de la sociedad de la información, en tránsito al desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento. Es decir, que nosotros estamos transitando en los primeros pasos de la sociedad de la información que, en caso de afianzarse, permitirá el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Para Wahed Khan, subdirector general de la UNESCO para Comunicación e Información, escribió en 2003 lo siguiente: la sociedad de la información es el pilar de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional y una perspectiva más pluralista y de desarrollo. El conocimiento en cuestión es importante no solo para el crecimiento económico, sino también para empoderar y desarrollar a todos los sectores de la sociedad. Una breve cronología de la sociedad de la información. Década del 60. Se expande el uso de la TV y con ello la difusión de la información. Guerra de Vietnam. Ya vimos cómo de una forma u otra la sociedad global participó de ella como testigo. En la década del 70 empiezan los primeros estudios e informes sobre la informatización de la sociedad. James Martin escribe el libro Sociedad Interconectada y acuña la expresión autopistas de la información. Desarrollo primigenio de Internet, el proyecto ARPANET. Daniel Bell acuña el término sociedad postindustrial para referirse a los efectos de la sociedad de la información en el ámbito económico. Década del 80. Creación de la computadora personal y su popularización. Aparecen también las redes de área local. Década del 90. Popularización de la Internet civil, mayor velocidad de las redes, telefonía celular, difusión de la TV por cable, TV satelital, aparecen los primeros navegadores, el fenómeno de la videopolítica, difusión del término sociedad de la información. Década del 2000, Internet 2.0, más accesible, multimedia e interactiva. Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, foros, ciberpolítica, opinión virtual, redes sociales.
década de 2010 en adelante. Streaming, que son transmisiones en Internet pagas, Internet de las cosas, la conexión de los electrodomésticos con Internet, educación a distancia en contextos de pandemia. Muchas gracias por su atención y como saben, por cualquier comentario o duda, tienen aquí mi email y me mandan sus inquietudes. Nos vemos la próxima.